Como les iba diciendo, queridos hermanos, hoy nos toca ver la clase número 48, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Mateo 24, segunda parte. Repito para los que están tomando nota. Clase número 48, La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Mateo capítulo 24, segunda parte. Por eso es que yo había dicho que esta serie, hermanos, iba a quedar abierta porque estamos pudiendo responder muchas preguntas que parecían no tener respuestas. Pero gracias a Dios, queridos hermanos, gracias a Dios, estamos avanzando y mucha gente está escuchando estas clases bíblicas, por lo cual le damos muchas gracias a Dios, porque la gente se está fijando en Cristo y no en los vasos de barro, ¿sí? Así que alentamos a nuestros televidentes que busquen a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida espiritual, el centro de nuestra religión, y nosotros tenemos que ser totalmente cristocéntricos. Entonces, antes de comenzar con la clase número 48, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Los que puedan ahí por el espacio, ¿sí? Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, ya finalizando este día sábado, Señor, estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder entender lo que dice claramente la Biblia como el espíritu de profecía. Bendice a los miles de hermanos que nos están siguiendo por internet, que realmente puedan tomar nota de los razonamientos, los textos y las citas que estamos presentando. Danos madurez, guárdanos del mal y guárdanos de las seducciones del mundo. Querido Padre, líbranos de todo mal que no nos dañe para que podamos estar seguros para hacer tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos. A mí me tiene preocupado, hermanos, que hay muchas cosas que no se están entendiendo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por lo tanto es mi preocupación no solamente la doctrina, sino que realmente nosotros podamos realmente vivir las cosas que estamos predicando. Pero muchas veces una de las cosas que me preocupa, hermanos, es que cuando no estamos viviendo lo que predicamos, nuestra vida no llega a tener sentido y se torna vacía y llega a depender de lo exterior. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado a cómo nosotros encaramos la vida espiritual. Cristo dijo que la vida no consiste de la abundancia de los bienes que uno posee. La vida de un ser humano no consiste, hermanos, de lo que tenga, sino de lo que sea. Entonces nosotros tenemos que tratar de vivir en forma equilibrada, hermanos, porque todo el mundo, todos los demonios y toda nuestra carne siempre están atentando para apartarnos del temor a Dios. Y últimamente, hermanos, estamos atravesando ya por lo que tiene que ver con la crisis que nos va acercando a la apostasía omega. Hoy estuve hablando con muchos hermanos que me cuentan de la terrible crisis que se ve que se avecina sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque viene la crisis con respecto a la ordenación del tema de la mujer, ordenando la mujer al ministerio o como pastora. Y nosotros habíamos dicho que viene zarandeo doctrinal, pero también zarandeo personal. Los que no pueden ser engañados con doctrinas erradas son engañados con la carne o con la mundanalidad. Entonces yo quiero hacer un llamado a que nosotros seamos equilibrados, porque yo estoy viendo cómo muchos hermanos se están apartando de la fe. Se están apartando de la fe, hermanos. Se están apartando de la obediencia y del temor a Dios. Así que nosotros, hermanos, tratemos en lo posible de equilibrar nuestras vidas y de centrarla de una vez por todas en Cristo. Porque veo, sospecho y discierno lo que se viene sobre nuestro pueblo. Y también discierno lo que se viene sobre nuestra propia vida espiritual cuando no estamos centrados plenamente en Cristo. Y eso es lo que me preocupa. Y una de las principales cosas que nos afecta cuando no estamos centrados en Cristo es la falta de paz. La falta de seguridad, la falta de paz, el vacío espiritual que nos hace que nos fijemos en cosas externas y que tratemos de imitar a los mundanos y de ser como ellos y de ganarlos a ellos rebajando la norma.
Pero nosotros como pueblo estamos llamados a ser un pueblo peculiar, distinto del mundo, separado del mundo. De manera que nosotros, cuando vamos a nuestra iglesia, cuando vamos a la iglesia, nosotros tenemos que entender que vamos a formar parte de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y yo les quiero comentar que me entero, porque hay mucha gente que me llama por teléfono, que me habla, que me escribe, que me va a visitar, que me cuenta de cómo la iglesia está mal y cómo muchos jóvenes y miembros de iglesia están apostatando y se están poniendo mal espiritualmente. Y eso se lo veía venir. Ya se veía venir esa crisis del zarandeo final, de la apostasía omega. Pero yo no quiero que eso nos afecte a nosotros, para que lo que hemos construido hasta ahora se derrumbe, hermanos. Cuesta construir la vida espiritual sobre Cristo, cuesta realmente. Y yo estoy viendo mucha gente, incluso aquellos que no me querían, que me criticaban, ya están perdiendo el temple espiritual, y los que parecían ser mejores están cayendo espiritualmente, y lo digo con humildad porque no quiero que me pase a mí tampoco. Estamos descuidando nuestra vida espiritual, hermanos, y eso no es correcto. Ahora tenemos la crisis mundial de la iglesia. ¿Hoy qué fecha estamos? ¿Agosto cuánto? 11 de agosto del año 2012. 11 de agosto del año 2012. Y ya vemos una crisis que se avecina, que va a dividir a la iglesia por el tema del ordenamiento de la mujer. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Eso es a nivel iglesia, pero ¿y qué pasa a nivel personal? ¿Estamos centrados en Cristo? ¿Estamos buscando la piedad personal? Algo que durante mucho tiempo me había preocupado a mí, yo siempre le preguntaba a Dios, ¿cómo hacemos para ser humildes? Porque uno a veces quiere ser humilde, pero no sabe cómo. Así que hice un estudio de profundización que todavía no lo he terminado, pero que estoy en el proceso de desarrollarlo teológicamente en forma profunda para que podamos entender cómo ser humildes. Lo único que puedo decirles momentáneamente es que uno logra ser humilde cuando está dispuesto a servir. La humildad, hermano, sale sola cuando uno está dispuesto a servir. Ahora, lo que no sale solo es el servicio. Uno tiene que poner fuerza de voluntad para obedecer y servir. Y luego, la humildad sí va a salir sola, hermanos. Ahora, todo esto por la gracia de Cristo. Y quiero que se entienda, porque hay mucha gente que dice que no hay que esforzarse para obedecer. Hermanos, sí, yo te lo puedo probar con Biblia y con espíritu de profecía, que por más gracia de Dios en la cual estemos y perseveremos, debemos esforzarnos y negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día para obedecer y servir a Dios. No sale sola la obediencia. Debemos esforzarnos y negarnos a nosotros mismos para obedecer y servir. Luego, cuando nosotros ponemos la buena voluntad para eso, la humildad sale sola, porque la humildad se la desarrolla en el servicio, en el buscar el bien de los demás. Pero tenemos que tener cuidado, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Queridos hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual, porque viene zarandeo doctrinal, tanto en lo eclesiástico como en lo personal, y nosotros tenemos que tener bien en claro qué queremos de nuestra vida y qué queremos hacer de nuestra vida, hermanos. Sin embargo, lo que a mí me da tristeza son las cosas que yo me entero, que me consultan, que me preguntan, que converso con la gente. Y como dice el espíritu de profecía, los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la tierra y en la iglesia, gimen y claman por las cosas que se veían. Pero eso era solo lo que se veía. Había otros pecados peores que estaban ocultos a la vista de ellos. ¿Cómo serán los otros entonces? ¿Cómo serán los otros? Hermanos, en esta clase número 48, que se llama la ley dominical y la lluvia tardía, en Mateo capítulo 24, segunda parte, vamos a seguir determinando
qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de Mateo capítulo 24. Hay expositores bíblicos que dicen que Mateo 24 no tiene que ver con la ley dominical, y ya ayer hemos demostrado que sí, y hoy vamos a seguir demostrando que sí. Y se acuerdan que básicamente lo habíamos dividido en 3 partes: versículos 6 al 8 una parte, versículos 9 al 12 otra parte, y versículos 13 y 14 otra parte. Hoy vamos a tocar solamente de nuevo los versículos 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 los vamos a volver a tocar de nuevo. Pero para eso, hermanos, voy a ir al libro Obreros Evangélicos, página 154. Aquí hay un libro extraordinario, hermanos, que se llama Obreros Evangélicos, y en la página 154, hermanos, dice algo tremendo. Hermanos queridos, tratemos de despertar. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía en Obreros Evangélicos, página 154. Por favor, presten atención. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. ¿La palabra profética es segura? Sí. ¿Y cómo va a ser segura si la gente dice que Mateo escribió un despiplume? Si Mateo escribió un despiplume, como dicen, un manchanchi, un menjunje, entonces ¿cómo va a ser segura palabra profética si está todo hecho un despiplume? Esa es la palabra que usan. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras que dicen: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No sé si me explico, hermanos. Y ahora viene algo, hermanos, que a mí me deja tremendamente preocupado. Y dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. ¿Cómo dice, hermanos? El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. ¿Y para qué si está escrito en despiplume, como dicen algunos? ¿Para qué vamos a atraer la mente de todos justo ahí si está todo hecho un despiplume, como dicen mis críticos? Esto es impresionante. Toda la iglesia adventista debe estudiar Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces en visión, hermanos, como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. ¿Qué no era que esto se cumplió en la primera centuria con los judíos de la primera centuria y con los cristianos de la primera centuria? Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Esto hay que enseñar Mateo 24. El tiempo en que vivimos exige constante vigilancia, y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado.
deben advertir a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria, lo que está en Mateo 24. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa por dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, Obreros Evangélicos, página 154, dice que hoy estamos viviendo en el tiempo en que la profecía de Mateo 24 se está cumpliendo. Ahora es el tiempo del cumplimiento de Mateo 24, no en la primera centuria. O sea que, ¿por qué dicen que esto se refería a los judíos del primer siglo, a los cristianos del primer siglo, cuando esto dice que se refiere ahora? Obreros Evangélicos, página 154, y tomen nota del razonamiento, los textos y la cita. Ahora se cumple. En el tiempo del fin se cumple Mateo 24. Y dice que la atención de todos debiera estar dirigida acá. Y esto es lo que debieran enseñar nuestros predicadores y nuestros ministros. Continuando con este tema, hermanos, y por eso es que ahora entienden por qué estas clases son un poco largas, vamos a Eventos de los Últimos Días, página 18. En Eventos de los Últimos Días, página 18, dice lo siguiente, hermanos. En Mateo capítulo, Eventos de los Últimos Días, página 18, dice así: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Evento de los Últimos Días, página 18, tomen nota. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden ese evento. ¿Cómo dice, hermanos? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Entonces, hermanos, basado en Eventos de los Últimos Días, página 18, dice que todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los eventos que han de preceder a la segunda venida de Cristo. Entonces, si Mateo 24 es una profecía, todo Mateo 24 es una profecía referente a los sucesos que anteceden a la segunda venida de Cristo, ¿qué sucesos anteceden a la segunda venida de Cristo si habla de persecución? ¿Y cuál es la única persecución que ustedes conocen antes de la venida de Cristo? ¿Por qué causa? Claro, por la ley dominical, que es la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Hay que hablar de imagen de la bestia y de marca de la bestia. Entonces, hermanos, basados en Eventos de los Últimos Días, página 18, que nos dice que son acontecimientos que han de preceder a la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué persecución encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12? La que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, que tiene que ver con la adoración de la primera bestia, con la adoración de la imagen de la bestia y con la imposición de la marca de la bestia. No hay otra persecución. Si Mateo 24, y eso es lo que no se dan cuenta nuestros críticos porque no estudian en profundidad, si todo Mateo 24 es una profecía con los acontecimientos precedentes a la segunda venida de Cristo, entonces la persecución que se menciona en Mateo 24, 9 al 12 no puede ser otra que la de Apocalipsis 13, 11 al 18, promovida por la segunda bestia, Estados Unidos.
donde se da el decreto dominical nacional, que es el decreto dominical que tanto espera la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos. Entonces, basados en eventos de los últimos días, página 18, y Obreros Evangélicos, página 154, derribamos una vez más la teoría que dice que eso solamente se aplicaba al primer siglo, a la primera centuria. Y seguimos avanzando. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. En Mateo capítulo 24, que era el texto que hemos tocado ayer, pero ahora explicamos un poquito más esto, vemos el comienzo del tiempo de angustia previo, que dice así: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores son. Principio de dolores, dice el versículo 8. O sea que bueno, el versículo 8 muestra que comienza el tiempo de angustia. Los versículos 6 al 8 básicamente te muestran que comienza el tiempo de angustia. Y precisamente porque comienza el tiempo de angustia para el mundo y para la iglesia, es que por eso ya vemos en los versículos que siguen, que son los versículos 9 al 12, la persecución de la ley dominical, porque ya se ha formado la imagen de la bestia y se ha impuesto la marca de la bestia. Entonces, hablando en esta noche de Mateo 24, versículos 6 al 8, hermanos, que tiene que ver con la persecución de la ley dominical, hermanos, vamos a ir, hermanos, a Mensajes Selectos, tomo 1. Vamos a Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 259 y 260. Bien, aquí tengo una cita Vamos a leer algo. Yo me olvidé de marcarla, pero no importa, lo mismo vamos a leer. Yo me olvidé de marcarla esta cita, pero vamos a leer algo acá en Mensajes Selectos, tomo 1, página 259 y 260. Dice así, queridos hermanos, y tomen nota. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa. Acontecimientos que, como se declaró, sucederían poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. ¿Qué es eso? Mateo 24. Mateo 24, versículos 6 al 8, la ira de las naciones. Noten, hermanos, todas las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Está hablando de Mateo 24. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. Se levanta nación contra nación y reino contra reino. Exacto. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre,
todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. O sea que aunque empiece Mateo 24, 6 al 8, es el tiempo de angustia previo, porque Dios no deja que se desate totalmente. Y ahora dice: el mundo está comprobando ahora los resultados inevitables de la transgresión de la ley de Dios. Habiendo completado su obra creadora, el Señor descansó el 7º día y lo santificó como el día de su reposo, apartándolo como el día que el hombre debía dedicar para el culto divino. Pero actualmente, por regla general, el mundo desdeña por completo la ley de Jehová. Se ha instituido otro día en lugar del día de reposo. El instrumento humano ha opuesto su conducta y su voluntad a las enseñanzas positivas de la palabra, y el mundo está sumergido en rebelión y pecado. Bien, de manera que Mensajes Selectos, tomo 1, página 259 y 260, habla del comienzo del tiempo de angustia previo y te dice de que Mateo 24, 6 al 8 se está refiriendo al tiempo de angustia previo con la ira de las naciones. Pero si yo sigo leyendo un poquito más, vamos a ir a Joya de los Testimonios, tomo 2, para repasar lo de ayer. Aquí tenemos Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351 y 352, que yo quería que repasemos esta cita hoy, hermanos. Página 351 y 352 dice así: de igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le reveló el interés y el cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias. Y ahora noten, queridos hermanos, noten, porque esto tiene que ver con vida eterna. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando, en vez de la marca de la bestia, el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y también vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Pero ¿cuál persecución era la que venía primero en el tiempo del fin, antes de que venga Cristo, cuando tenían que tener la victoria? La imagen de la bestia y la marca de la bestia. No hay otra persecución que la que se da con la imagen de la bestia, que se impone la marca de la bestia. Yo leo esto y no hay más. Severo conflicto mortífero con la bestia y su imagen. La bestia y su imagen, que imponen la marca de la bestia. La bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. No hay más persecución antes de la venida de Cristo. Por lo tanto, cuando Mateo 24, 6 al 8 comienzan los dolores, o sea, comienza el tiempo de angustia previo, nos está introduciendo, hermanos, a lo que es la imposición de la marca de la bestia como la ley dominical. Y ahora noten lo que dice: estas lecciones son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres. ¿Cuál será ese tiempo que probará las almas de los hombres? ¿Y por qué? ¿Cómo comienza? ¿Con qué comienza? ¿Por qué probará a los hombres? ¿Dónde está? ¿En qué versículo de la Biblia está? Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios,
porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. ¿Y cuáles son esos principios de dolores aparte de las guerras? Lo que viene mencionando anteriormente. El conflicto mortífero contra la bestia y su imagen. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. ¿Cuál profecía? La de Mateo 24, porque cita anteriormente en la página anterior Mateo 24, 6 al 8, porque habla del sermón del monte de las olivas. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto han de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Noten lo que dice acá, porque muchos hermanos se burlaban de mí diciendo, el hermano Hugo Ortiz habla para hacer tener miedo a la gente. Como si yo contase una de terror. Dice acá, pronto ha de empezar. Pronto ha de empezar. Pronto ha de empezar. Principio de dolores son. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. ¿La crisis de qué? De la ley dominical. Entonces, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351 y 352, nos da lo que nos lleva a la transición de los versículos 6 al 8 a los versículos 9 al 12. De manera que la ira de las naciones y el comienzo del tiempo de angustia para el mundo y para la iglesia, mencionado en los versículos 6 al 8, comienzan un tiempo de angustia también para el pueblo de Dios con la ley dominical, porque se lo menciona en el contexto de los versículos 6 al 8. Para la hermana Huay, Mateo 24, 6 al 8, tiene que ver ese principio de dolores también con la ley dominical. Pero resulta que el principio de dolores no es todavía los dolores verdaderos, o sea, no es el fin del tiempo de gracia total. Por lo tanto, ese principio de dolores se da todavía durante el tiempo de gracia. Por lo tanto, para la hermana Huay, la ley dominical, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, se da durante el tiempo de gracia. Se da en el contexto en que principian los dolores de Mateo 24, 6 al 8. De manera que si yo me baso en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 351 y 352, para la hermana Huay, la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, se dan durante el tiempo de gracia. Y tienen que ver con Mateo 24. Pero ¿qué pasaba cuando mis críticos venían? Porque venían mis críticos y ¿qué decían?
Venían mis críticos y decían, no, dice, Apocalipsis 13 se cumple allá en la colita del mundo. Apocalipsis 13, dicen mis críticos, se cumple allá en la colita del mundo en la sexta plaga. O sea que el cumplimiento de Apocalipsis 13 para ellos se da en la sexta plaga. Entonces, si se da en la sexta plaga, hermanos, entonces la formación de la imagen de la bestia, la adoración de la imagen de la bestia y la imposición y recepción de la marca de la bestia se tienen que dar también en la sexta plaga. Si la imposición de la marca de la bestia se dan en la sexta plaga, entonces la formación de la imagen de la bestia se tiene que dar en la sexta plaga, cuando ha finalizado el tiempo de gracia. Mis críticos dicen que la imagen de la bestia se da después del fin del tiempo de gracia en la sexta plaga. Mis críticos dicen que la imposición de la marca de la bestia se da después del fin del tiempo de gracia en la sexta plaga. Saben que en el tiempo de la hermana Huay había uno que se hacía el profeta junto con la hija. Había unos que se hacían los profetas que decían que la formación de la imagen de la bestia se daba después del fin del tiempo de gracia. En los tiempos de la hermana Huay había una gente que creían que la formación de la imagen de la bestia, y presten atención a lo que estoy diciendo para que tomen nota, se daba después del fin del tiempo de gracia, igual que la postura que tienen mis críticos, que dicen que Apocalipsis 13 con la imagen de la bestia y la marca de la bestia se dan en la sexta plaga después del fin del tiempo de gracia. Bueno, así como mis críticos tienen esa postura, ya también en los tiempos de la hermana Huay había gente que tenía esa postura y la hermana Huay los reprendió. ¿Sabían eso? Porque ustedes conocen, ¿verdad?, la cita que ya nos hemos cansado de decir, que dice: Dios me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes de que finalice el tiempo de gracia. ¿Se acuerdan de esa cita? Sí. Bueno, pero hay otra que ustedes se han olvidado, que ya la hemos leído. Había un hombre que andaba diciendo lo mismo que dice esa cita que ustedes ya conocen, pero más enfática. Y noten lo que ella les contesta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Página 92? Sí. Página 92. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Y el título dice: señales inequívocas que caracterizan las enseñanzas erróneas. ¿Cómo dice el título, hermanos? Señales inequívocas que caracterizan las enseñanzas erróneas. Y esto es un golpe mortal para la postura B, ¿no? Ahí está el título, miren. Ahí está. En el capítulo 9 de Mensajes Selectos, tomo 2, ya van a ver lo que voy a leer. ¿Qué dice la postura B? ¿Qué dicen nuestros críticos? No, Apocalipsis 13 se cumple allá en la colita del mundo. La marca de la bestia allá en la colita del mundo. La imagen de la bestia allá en la colita del mundo en la sexta plaga después del fin del tiempo de gracia. Bueno, en el capítulo 9 de Mensajes Selectos, tomo 2, hay un título que dice: señales inequívocas. Inequívocas que caracterizan las enseñanzas erróneas. Y al famoso señor Garmir, que pensaba que tenía familia profeta, dice así, se hacían los profetas, ¿no? Y dice así: durante nuestra conversación, dice la hermana Huay, en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase: oh, consecuencia, tú eres una joya. Flashaba mucho este hombre, ¿no? No sabía ni lo que decía, pero él flashaba y flashaba. Bueno. Oh, consecuencia, tú eres una joya.
repito para usted esto mismo, con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Aquí estaba Ana, una falsa profetisa, y esta falsa profetisa, la hermana Juárez la reprende y dice: usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así, dice la hermana Juárez. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios, entonces permita que ellos aclaren este punto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Sabe quiénes creían que la imagen de la bestia se formaba después del fin del tiempo de gracia? Los falsos profetas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. Ah, no, pero la gente anda perdiendo el tiempo, anda en mundanalidades y no estudia la Biblia y cree que van a venir a engañar a los que son estudiosos. Creen que van a engañar a los que estudian. Te dice clarito, la hermana Juárez te dice clarito, Apocalipsis 13, o sea, la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, no se forma después del fin del tiempo de gracia. Y te dice clarito, se forma antes del fin del tiempo de gracia. Las dos frases en una misma página. Y encima te dice que va a ser una prueba para el pueblo de Dios. Y encima dice que va a ser una prueba para el pueblo de Dios. La hermana Juárez te está diciendo que el cumplimiento de Apocalipsis 13 comienza, como lo dice Mateo 24, 6 al 8, el principio de dolores antes del fin del tiempo de gracia, y en una correcta cronología profética, como lo dice el conflicto de los siglos, página 28, que lo hemos leído ayer, que es un suceso de los acontecimientos culminantes y proféticos. Lo principal que hace la imagen de la bestia es que impone la marca. Impone la marca de la bestia. Esto va a decidir el destino eterno, y si todo sucede, aunque se forme antes, pero si todo sucede después del tiempo de gracia, ya no hay sentido, porque ya no hay que decidir nada. Claro, la imagen de la bestia se tiene que formar antes. El cumplimiento de Apocalipsis 13 se tiene que dar antes del fin del tiempo de gracia, porque cuando finalice el tiempo de gracia ya están decididos todos los casos, ya no hay que decidir nada. Hermanos, Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, es una reprensión de la hermana White a una falsa profeta, Anna Phillips. ¿De quién estarán aprendiendo los de la postura B? Hermanos, aquí está. Ahí está. Lo dice el espíritu de profecía. Ahí está. Yo no digo nada, aquí está. Pero ellos no sabían que yo sé leer. Ellos no sabían que ustedes saben leer. Ellos no sabían que uno sabe estudiar. Ahora, si la imagen de la bestia se forma con el tiempo de gracia, pero hace sus cosas después del fin del tiempo de gracia, ¿de qué prueba va a ser para nosotros antes del tiempo de gracia? Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, ya no queda ya no hay zarandeo para nosotros y ya no hay ninguna prueba. Angustia sí, pero prueba para probar nuestra fidelidad ya no. Lo único que queda es el tiempo de angustia de Jacob, pero eso no es para zarandearnos, para ver si somos fieles. Claro. Eso es una angustia, la última angustia que pasamos, hermanos. Pero ya no es para decidir si somos fieles, porque cuando finalizó el tiempo de gracia ya se decidió quiénes son fieles y quiénes no. De manera que, queridos hermanos, los hermanos que tienen la postura B están siguiendo las visiones de Anna Phillips. ¿Y ahora qué dice el espíritu? El señor Garmir, o qué sé yo, la familia Garmir, qué sé yo lo que dice ahí, hermanos, vayan y lean ahí, lean todo el marco histórico. Ahora si uno compara, la imagen de la bestia, dice la hermana White, se forma antes,
que es la imagen de la bestia. Claro. Y se forma antes. La imagen de la bestia se forma antes por la coherencia de los estudios que hemos hecho con la Triple Alianza. Es la unión, pero no solo sino para imponer algo. Para imponer algo. Porque ponele que se forme nada más, Sí. pero imponga algo después del tiempo de gracia. ¿Qué prueba hacer que se forme para nosotros ahora? Claro. Queridos hermanos, yo sé que los hermanos sinceros de la postura B van a volver a la postura A, hermanos, con el tiempo, porque no tiene gollete la postura B. Decir, ¿cómo la vamos a contradecir a la hermana Huay que en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, te dice claro cuándo se forma la imagen de la bestia? Antes y no después del fin del tiempo de gracia. Y los hermanos que están enseñando la postura B, según el capítulo 9 de Mensajes Selectos, tomo 2, queridos hermanos, dice que es realmente, hermanos, enseñanza errónea. Enseñanza errónea. Y queridos hermanos, siguiendo con el tema de esta noche, porque ¿qué estamos analizando esta noche? Esta noche estamos analizando Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 nada más, que es el principio de dolores, que es el principio del tiempo de angustia previo. Eso es lo que estamos analizando ahora, queridos hermanos, el principio de dolores. Entonces, es una cita similar la que tienen ahí. Es la cita que dice qué es lo que es la imagen de la bestia. Ajá. Y bueno, de todas maneras, ya en las clases anteriores hemos cansado de definir qué es la imagen de la bestia y cómo se forma, ¿no? Entonces, como estamos viendo Mateo 24, 6 al 8, para ver lo que es el comienzo del tiempo de angustia previo, vamos a ir terminando, hermanos, con la última cita que tengo yo para analizar en esta noche, que es deseado de toda la gente, página 581 y 582. En deseado de todas las gentes, página 581 y 582, dice lo siguiente. Y hay un título en el capítulo 69, repito, capítulo 69 del deseado, que se llama En el monte de las olivas. Todo Mateo 24 explicado. Y en la página 581 y 582, queridos hermanos, dice lo siguiente, presten atención. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan y Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia a ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Hemos leído ayer esta cita, pero no he leído una parte que voy a leer ahora. Presten atención. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar el mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Y ahora noten. Volviéndose a los discípulos, les dijo, y bueno, sigue hablando, pero yo voy a saltear una parte y sigo en la página 582.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora directamente termino con la parte fuerte de esta cita, que es Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataba también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin de la nación judía como tal. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, dijo Cristo, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo lo sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre o serán señales de su destrucción. Entonces ahí la hermana Joy aplica directamente a la primera centuria, lo que iba a pasar en la primera centuria. Pero ahora noten, queridos hermanos, lo que dice acá. Después del versículo 8 sigue el 9 que dice, entonces serán perseguidos. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo dice el 9 ahí, hermana? Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Ahí nomás. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Entonces yo voy a leer una cosilla que dice acá la hermana Juay y con esto vamos a terminar el tema. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora noten. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijas. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos, etcétera. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, se los juzgó y se los encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. O sea que los versículos 9 al 12, la hermana Juay sí los aplica a la primera centuria. ¿Por qué? Y porque se cumplió en la primera centuria. Pero ella en la página 582 dice así: este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Ahora noten, yo que acababa de leer dice así: mediante sus siervos Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, se los juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Y está hablando de Mateo 24, 9 al 12. Y ahora noten, hablando sobre Mateo 24, 9 al 12, ella dice: así sucederá nuevamente,
Y con la página 583 le damos un golpe mortal a los hermanos que decían que Mateo 24, 9 al 12 no se aplicaba a la ley dominical. Repito, Deseado de todas las gentes, página 583, declara que nuevamente va a haber persecución y que se refiere al tiempo del fin y que está englobada en Mateo 24, 9 al 12 y que se refiere a la ley dominical. Presten atención. Así sucederá nuevamente. Y yo pregunto, pero ¿y por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será que pasará? Noten. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. ¿Qué es eso, hermanos? Ley dominical. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa los mandamientos, que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que haya persecución, los que presencian se deciden en favor de Cristo o en contra de Él. ¿Cómo dice? En toda ocasión en que haya persecución, o sea, por la ley dominical, los que la presencian se deciden o en favor de Cristo o en contra de Él. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Hay mucha gente que cuando nosotros seamos condenados injustamente van a sentir simpatía por nosotros. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan y caen y apostatan de la fe. En el tiempo de la ley dominical, muchos tropiezan y caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. La página 583 del Deseado de todas las gentes aplica Mateo 24, 9 al 12 a la ley dominical. Y repito porque me encanta repetir esto. Deseado de todas las gentes, página 583, hermanos, aplica Mateo 24, 9 al 12 a la persecución de la ley dominical. Y habla que seremos traicionados por los familiares, lo mismo que dice Mateo 24, y lo aplica a la ley dominical. Entonces los hermanos que decían, no, eso no se aplica al tiempo del fin, eso no se aplica a la ley dominical, ¿qué no han leído Deseado de toda la gente, página 583? Como dicen los hermanos, la hacemos así a la postura B, así la exprimimos. Al que cree que Mateo 24 no se refería a la ley dominical, pues entonces nunca leyó Deseado de toda la gente, página 583. La 582 dice de que Mateo 24 se aplica al tiempo del fin. Y la 583 dice que eso, cuando habla de la persecución, se vuelve a cumplir de nuevo en el tiempo del fin en el mismo orden. Y qué casualidad que tiene que ver con un orden cronológico que antecede a la lluvia tardía. Entonces, si los versículos 9 al 12 no se refieren a la ley dominical, entonces los versículos 13 y 14 no se refieren a la lluvia tardía. Pero todo el mundo sabe que Mateo 24, 14, cuando se predique el Evangelio a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles y luego venga el fin, todo el mundo sabe que ese versículo alcanza su pleno cumplimiento con el descenso de la lluvia tardía. Luego,
si los versículos 3 y 14 no engloban a la lluvia tardía, si los versículos 9 al 12 no engloban a la ley dominical, entonces el 3 y 14 no engloba la lluvia tardía. Ah, no, eso sí, dicen, eso sí. Ah, entonces el otro también. O es todo o es nada. O es todo o es nada. Entonces nos hemos introducido un poquito más en Mateo 24 y hemos dejado afirmado que la persecución de los versículos 9 al 12 está en el deseado de toda la gente, página 583, porque la hermana Juay le da una aplicación directa. Entonces, queridos hermanos, por eso es que nos hemos tardado un poquito, ¿sí? La atención de todos debe ser dirigida a Mateo 24, dice Obreros Evangélicos, página 154. De manera que aquellos hermanos que me decían, porque me discutían que la persecución de Mateo 24, 9 al 12 no tenía nada que ver con la ley dominical, la hermana Juez dice, así sucederá nuevamente, en aplicación a estos versículos. Así sucederá nuevamente. Entonces, hermanos, aquellos que me criticaban, yo los envío al deseado página 583, donde la hermana Juay sí lo aplica a la ley dominical. Así que, hermanos, dejamos acá nomás con este estudio, y ¿qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido avanzar un poquito más en estas clases bíblicas. Gracias porque hoy ha sido un día productivo, Padre. Hemos podido hacer muchas cosas. Perdona nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que el amor de Cristo esté en nuestros corazones y también su fervor, y que también nos dé celo y valor, Señor. Perdona nuestros pecados, y que ahora, Señor, al comenzar esta nueva semana, tú nos des sabiduría para saber organizarnos y estructurarnos en toda nuestra vida a fin de que seamos ordenados. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.